Cordial saludo para todos. Me presento. Mi nombre es Diego Andrés Jiménez Navarro, estudiante de Derecho de la Universidad de la Área Andina. A continuación realizaremos la actividad junto a mis compañeros Valentina y Esteban y comenzaremos respondiendo la primera pregunta. ¿Cuál es el problema jurídico principal que resolvió la Corte en el presente caso? Para poder responder esta pregunta, primero debemos saber que la Corte Constitucional de Colombia analizó la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, que nos habla sobre el delito de aborto consentido o que otra persona le cause. Incurriría en prisión de 16 a 54 meses. Se recibió una demanda la cual nos habla de que esta representa una barrera de acceso a la interrupción voluntaria de embarazo y vulnera los derechos fundamentales como la igualdad, la salud, la autonomía reproductiva y la libertad de conciencia. Basados en esto, el problema jurídico principal que resolvió la Corte fue determinar si el delito de aborto consentido del artículo 122 del Código Penal vulneraba los derechos fundamentales como la salud, la igualdad y la libertad de conciencia. La Corte también evaluó si esta penalización constituía una medida constitucionalmente válida para proteger la vida en gestación o si debía ser modificada para garantizar un equilibrio entre los derechos de las mujeres y la protección del feto. Un cordial saludo, mi nombre es Stan López Vergara y a continuación vamos a desarrollar la pregunta: ¿cuál es el problema hermenéutico de interpretación que presenta el artículo 122 al compararlo con la Constitución Política de Colombia y el bloque de constitucionalidad? Recordemos que el artículo 122 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal lo que busca es penalizar la interrupción consentida del embarazo. Por su parte, nuestra Carta Magna y el derecho internacional lo que buscan es garantizar derechos fundamentales tales como la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y la salud. Ante esto se presenta una fricción, teniendo en cuenta de que prohibir totalmente el aborto vulnera estos derechos, por lo cual la Corte Constitucional ha manifestado de que se debe interpretar la norma penal de manera que no lesione estos derechos fundamentales. Adicionalmente, la Corte Constitucional en la sentencia C055 del año 2022 propone que en vez de sacrificar completamente uno de los extremos en tensión, se debe buscar una fórmula intermedia que nos dé un mejor resultado. Es decir, que por un lado garantice la vida en gestación y por el otro se garanticen los derechos fundamentales mencionados anteriormente como la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y la salud. Además, la Corte Constitucional ha manifestado de que específicamente para regular esta situación, el derecho penal se está utilizando no como última ratio, que es su esencia y su finalidad, sino que se está utilizando como prima ratio, que incluso podríamos decir que se está utilizando como única ratio, teniendo en cuenta de que no hay una manera, en estos momentos no hay medidas más flexibles para controlar, para proteger la vida en gestación. Ese es el problema hermenéutico que se debe resolver en esta sentencia. La Corte Constitucional definió que la penalización del aborto con consentimiento era un prima facie compatible con nuestra Constitución. Esto respecto a la norma que se encuentra en el artículo 122 del Código Penal que tipifica el delito del aborto. En la sentencia C55 de 2022 se utilizó el método de interpretación conforme con el fin de resolver la tensión existente entre el derecho fundamental a la salud, la protección de la vida en gestación y las garantías relacionadas con los derechos reproductivos de las mujeres. Para ello, la Corte trajo a colación la jurisprudencia constitucional y la interamericana, donde se estipula según lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución, el derecho a la vida es inviolable, y el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos dice que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida y este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de su concepción. La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la vida desde su concepción, pero permite interpretaciones que consideran la protección de otros derechos fundamentales, como lo es la salud y la autonomía reproductiva.
Entendido esto, la Corte utilizó esta convención para argumentar que la protección a la vida debe ser gradual e incremental dependiendo de la etapa del embarazo. La Corte también nos señala en la sentencia que es un deber del Estado la remoción de aquellos obstáculos que impiden el acceso a los servicios necesarios para que las mujeres, niñas y personas gestantes gocen de una salud reproductiva, toda vez que esto es indispensable para la garantía de una vida digna y que al estar penalizada la interrupción del embarazo voluntario, las mujeres se ven obligadas a la práctica de abortos inseguros y clandestinos, lo que a la vez se traduce en un grave problema a la salud pública que tiene incidencia en las tasas de mortalidad y morbilidad maternas. Para este punto, la Corte basó su interpretación bajo la premisa del CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, donde resalta la importancia de eliminar las barreras que impiden a las mujeres acceder a servicios de salud seguros y ejercer su autonomía reproductiva, puesto que la penalización del aborto se considera una forma de discriminación que afecta desproporcionadamente a las mujeres en contextos de vulnerabilidad. De esta manera, al aclarar los alcances o las implicaciones que conllevan desde nuestra Constitución, así como también de las disposiciones internacionales, la Corte Constitucional adoptó estas interpretaciones para poder garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y las personas gestantes. Bueno, ahora vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿qué test de constitucionalidad podría aplicarse para resolver el caso? En el análisis de la sentencia C-055 del año 2022 analizada por la Corte Constitucional, consideramos que para dirimir la pertinencia del artículo 122 del Código Penal frente a los derechos fundamentales afectados, sería conveniente hacer uso del test de proporcionalidad, considerando que es un test muy utilizado en casos constitucionales en los que se debaten derechos fundamentales como los que mencionamos anteriormente. Y máxime si tenemos en cuenta que es un test que se utiliza para evaluar si la restricción a un derecho fundamental es justificable, considerando principios importantes que son la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. A continuación vamos a analizar cada uno de estos, comenzando por la idoneidad. ¿Qué es la idoneidad? Con la idoneidad se busca evaluar si la medida es adecuada para lograr el objetivo legítimo perseguido. Pues como se evidencia en el desarrollo de la sentencia y con las diferentes estadísticas que mencionan allí, en el desarrollo de la sentencia se evidencia la falta de idoneidad de la disposición demandada, que es el artículo 122 del Código Penal, que tiene que ver con la poca eficacia para proteger la vida como un bien jurídico tutelado. Por el contrario, se evidencian las intensas afectaciones a que da lugar de los derechos de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, los niveles de mortalidad, morbilidad materna que incentiva esta penalización del aborto consentido. Adicionalmente, eso genera un impacto negativo en el personal de la salud, quienes se muestran poco cooperantes a la hora de aplicar el IB, incluso en las excepciones contempladas en la sentencia C-355 del año 2006. Continuamos con la necesidad. Con la necesidad se analiza si no existen otras medidas menos restrictivas para alcanzar el mismo objetivo. Y como lo dejan de presente los magistrados en la sentencia analizada, en esta materia se ha evidenciado una clara omisión por parte del legislador, considerando que ellos son los llamados a regular de manera positiva e íntegra y completa esta problemática social, que es de gran relevancia constitucional, como lo supone el aborto consentido, y no únicamente utilizando el derecho penal como único recurso. Este se debería utilizar en última medida, pero pues no tenemos actualmente en nuestro ordenamiento jurídico medidas menos restrictivas. El tercer punto es la proporcionalidad en sentido estricto. Si bien los beneficios de la medida superan los costos, si los beneficios de la medida superan los costos o cargos que impone. Como lo analizamos en el primer punto, la criminalización del aborto obliga a las mujeres a recurrir a prácticas de abortos inseguros y clandestinos, sin lograr reducir el aborto consentido. Y pues esto a nosotros, a nuestro equipo de trabajo, nos lleva a plantearnos la pregunta: ¿será que la penalización del aborto está cumpliendo su finalidad, que es proteger la vida en gestación? Pues la verdad consideramos que no. Esto también traemos a colación el derecho comparado, en el cual se ha evidenciado
que en tendencias internacionales han optado por la liberación y la disminución del uso del derecho penal en materia del aborto voluntario, donde sí se ha evidenciado que, pese a que no está tan rigurosamente penalizado el aborto, se usa en casos más excepcionales, no se usa con tanta frecuencia como pasa en nuestro territorio colombiano, en donde lo que han hecho muchas mujeres es optar por hacerlo en la clandestinidad. Para responder a nuestra siguiente pregunta, ¿cuál sería la decisión más adecuada para equilibrar la protección de los derechos de las mujeres? Desde nuestro concepto, vemos que la decisión más adecuada para equilibrar la protección de los derechos de las mujeres es la despenalización total del aborto consentido, ya que desde este inicio estaríamos garantizando varios de los artículos de nuestra Constitución, como el artículo 43, que nos dice que la ley protegerá a la mujer durante la gestación, pero también se tendría que tener en cuenta varios factores, como el acompañamiento de políticas públicas, integrales, unas políticas que protejan la vida y la gestación, garanticen los derechos de las mujeres y de las niñas, las personas gestantes. Estas políticas deben incluir medidas de educación sexual y reproductiva, prevención de embarazos no deseados y planificación familiar y una alternativa de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora le daremos paso a mi compañera Valentina. De acuerdo con lo visto en clase y el análisis del referente de pensamiento, concluimos que si la Corte hubiese empleado otros métodos de interpretación, el análisis de constitucionalidad y la conclusión podrían haber cambiado significativamente, considerando que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del delito del aborto hasta la semana 24 de gestación, con base en un análisis que combinó la protección de los derechos fundamentales y una interpretación evolutiva de la Constitución. Por ejemplo, si se hubiese empleado una interpretación exegética, es probable que la Corte hubiese declarado la exequibilidad del delito de aborto hasta la semana 24, posiblemente soportado en que la legislación penal, esto es el artículo 122 de la Ley 599 del 2000, refleja la voluntad del legislador de sancionar el aborto fuera de las causales permitidas en la sentencia 355 de 2006, aplicando únicamente el texto del artículo, pero sin considerar la realidad social que enfrentan las mujeres gestantes en otros casos. Recordemos que la exégesis es un método que se centra en la letra de la norma sin considerar factores externos como el contexto social. En conclusión, si la Corte Constitucional hubiese utilizado el método de interpretación de la exégesis, probablemente habría mantenido la penalización del aborto, con la excepción de las causales ya establecidas en la sentencia 355 de 2006, priorizando la interpretación literal de la norma.